buenas noches. Bienvenidos a De Cursos, programa de entrevistas del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón. Hay un tema que está cada vez más de moda, hay un tema que en el plano discursivo parece fundamental, y es el de despatriarcalización. El problema es que nadie sabe qué es despatriarcalización y nadie sabe cómo eso entra en construir una sociedad en términos de equidad de género más justas. Para hablar sobre el tema, pero entrando desde la relación con mujeres e imaginarios y mujeres y machismos, hemos invitado a Carmen Beatriz Ruiz. Carmen Beatriz Ruiz es comunicadora, maestría en antropología, fue directora del Centro Gregorias Pasas durante muchos años, fue adjunta defensora de la Defensoría del Pueblo y después fue defensora del pueblo en función. Trabaja actualmente en el Instituto del Desarrollo Rural de Sudamérica. Ha escrito un montón de artículos y libros sobre género, sobre desarrollo rural, y también tiene en su haber 2 libros de cuentos. Entonces yo creo que es la persona más apta para hablarnos de esta relación entre mujeres, machismo, entrando también, sobre todo, desde la perspectiva de los imaginarios. Muy gracias por estar con nosotros, Carmen. Bienvenida a De Cursos. Gracias, Alejandra, es un gusto. Para hablar de esta relación mujeres y machismos, obviamente que los imaginarios que existen en una sociedad son importantes. Entonces, me gustaría un poquito empezar esta entrevista haciendo una suerte de panorama de cuáles son los imaginarios, concentrándonos más en los arquetipos de mujeres que existen en Bolivia y que han existido históricamente, si tú te animas a hacer una retrospectiva histórica sobre el tema. Sí, claro. Quizás antes, buenas noches a las personas que nos están viendo, y antes de comenzar, me parece muy provocadora la idea de hacer como un listado de los estereotipos. Quizás sea interesante compartir con las mujeres y los hombres que nos están viendo qué estamos entendiendo por imaginarios y cómo manejamos la idea de arquetipos, ¿no? Porque son palabras que nos prestamos de las ciencias sociales y a veces en el lenguaje común o no se entienden o se prestan a diferentes interpretaciones. Y en este caso yo entiendo que lo que me estás preguntando respecto a imaginarios es de qué manera la sociedad, en este caso la sociedad boliviana, plural, diversa, con sus distintos matices, construye unas ideas respecto a ciertas situaciones o a los papeles sociales que hombres y mujeres debemos desempeñar en la sociedad, ¿no? Y por arquetipo, en realidad, tiene relación con imaginarios, pero nos referimos sobre todo a estas imágenes idealizadas de hombres y de mujeres, ¿no? Exacto, entraremos por ahí, porque la construcción de ideas también viene por construcción de instituciones, de normas que van a dar lugar a una imagen idealizada, pero también a ciertos roles y a división de roles y de funciones de las mujeres. Entonces, aclarado eso, que me parece súper importante hacerlo, ¿cómo tú ves estas imágenes, la construcción de estas imágenes ideales que han habido de las mujeres desde la sociedad, pero también desde las mismas mujeres, porque hay una respuesta en términos de imágenes que dan las mismas mujeres? ¿Cuáles han sido los principales arquetipos, volveremos al tema, que han existido de la mujer desde la perspectiva histórica? Tratando de armar un rompecabezas un poco a manera de juego y poniendo también en juego la imaginación, la primera imagen estereotipada de las mujeres que se me viene a la mente tiene que ver con el proceso de constitución de la República y la lucha por la independencia. Entonces ahí indudablemente la imagen arquetípica es la de la guerrera, ¿no? Y tenemos las heroínas de la Coronilla en Cochabamba, doña Juana Zurduy en Chuquisaca, las mujeres que pelearon por la independencia en La Paz, Bartolina Sisa, Gregoria Paza. Entonces, esta imagen de la guerrera es una imagen, yo diría que muy cercana a lo viril, pero lo viril en términos de la postura, la gallardía, el manejo de las armas, pero siempre como poniéndonos en nuestro lugar, entre comillas, ¿no? Al lado del guerrero, no una guerrera por sí misma, sino la compañera del guerrero. Entonces, si pensamos en estas mujeres ideales de nuestra historia,
Bartolina Sisa es la compañera de Juliana Paza, ¿no? Doña Juana de Manuel Asensio Padilla. Tupac Amaru tuvo su compañera también. Entonces, siempre la idea de una mujer guerrera, pero en pareja. Salvo tal vez en el caso de las heroínas de la Coronilla, ¿no? Que tienen su propia historia, su propia dinámica y que marcaron un periodo muy especial, y además marcaron lo que fue el imaginario de la mujer cochabambina, ¿no? Mujeres que salieron a pelear porque no habían hombres, como pero en grupo, no había hombres, en grupo. No han sido individualizadas, sino a través de la literatura. Exacto. Eso me parece un detalle interesante, ¿no? Y hay otro detalle más respecto a estas mujeres guerreras, o acompañantes o en grupo, pero también solamente en ciertos momentos importantes de guerra. Si no, la mujer como que se pierde. Después de 1812 hasta 1815 no aparecen las mujeres cochabambinas de nuevo, o las heroínas de la Coronilla. Después de la República desaparece. Es decir, esta noción de mujer, ¿no te parece que a veces es puntual en ciertas etapas como acompañante y después como que se va diluyendo en el... Porque obedece claramente a la distribución del poder. Y en este caso a las mujeres nos pasa en la historia, en cierto modo, lo mismo que les ha pasado, cada vez menos, a los campesinos indígenas. Y es que estamos presentes en la pelea, pero una vez que se accede al poder, quienes ocupan los espacios de poder son otros, ¿no? Y eso ha pasado con las mujeres en la lucha por la independencia, pero también en las guerras. Claro. Cuando la guerra del Chaco, por ejemplo, hubo una intensísima participación de mujeres en todos los frentes, cerca, lejos del campo de batalla, sobre todo en las ciudades, y como los hombres están en la guerra, entonces las mujeres ocupan espacios públicos. Claro. Y cuando los hombres vuelven de la guerra, vuelven a los espacios públicos y hay un retroceso de la mujer. Bueno, se da en Bolivia y se da en el mundo, sí. Ha pasado con todas las guerras. Pese a eso, cada nuevo conflicto ha significado un cierto empoderamiento para las mujeres, ¿no? Ahora, en esto de las guerreras, para terminar, este primer arquetipo que ha sido importante porque es parte de la historia de este país y de la construcción de este país, que después los relegamos, pero que han jugado roles fundamentales. En algún momento, en unas discusiones que tuvimos, surgía el tema de las guerrillas, ¿no? Un poco como la continuidad de estas mujeres heroínas que asumieron la guerra, consiguieron las independencias. Hubo un periodo importante durante las dictaduras donde las mujeres asumieron también el papel de la guerrilla. En ese entonces hay menos mujeres conocidas, pero sí, Tania la guerrillera y hay otras figuras. Y fue un momento en que marcó y fue importante para crear otro imaginario, otro imaginario de mujer. Una mujer más vinculada a la lucha contra las dictaduras desde las guerrillas, por ejemplo. Sí, probablemente, pero independientemente del por qué se lucha, este ideal de la guerrera tiene las mismas características, ¿no? Es la que está presta a la batalla, la que acompaña al compañero, a la familia, etcétera, la que defiende ciertos valores de la sociedad o interpela ciertos aspectos de la sociedad con la que no está de acuerdo, pero el comportamiento sigue siendo el mismo, ¿no? Está presta para la batalla. Entonces una mujer muy fuerte y al mismo tiempo tiene esta versatilidad de estar en el frente de la batalla y retirarse después cuando vienen los otros a ocupar los espacios de poder. No un proceso de individualización tampoco en esa figura. No, me parece difícil encontrarlo con esa imagen, ¿no? Otro modelo muy relacionado con el de la guerrera, pero con características propias, es el de la gran madre. Tú acabas de mencionar la década de los 70, 80 y las guerrillas, y yo veo que en esa imagen de guerrera está muy fusionada con esta maternidad total, digamos, integral, ¿no? Las mujeres salimos al campo de batalla a defender a nuestros hijos, a defender a nuestras familias, a defender el hogar, y eso se trasvasa con mucha facilidad en la imagen de las mujeres políticas, particularmente las de la década de los 50, 60, ¿no? Y queda muy fuertemente presente en las mujeres de sectores populares, de los movimientos populares, ¿no? Incluso hasta ahora. O sea, no es una pelea por nosotras mismas, para decirlo. No es que una cosa sea buena y la otra mala, es sencillamente que estamos tratando de identificar, ¿no? Entonces, pienso
En Bolivia, varias políticas de la Revolución Nacional, pero si miramos incluso ahora, en la segunda década del siglo XXI, en varios países de la región, la imagen no agresiva, la imagen más tolerable de la mujer política con poder es la que está cercana a la imagen de la madre. ¿No? Como que la reivindicación de estas mujeres que sobresalen y la conmemoración generalmente están con hijos, ¿no? Estoy pensando ahorita en el monumento a las heroínas de la Coronilla, sí. Son mujeres y sus hijos, las mujeres salen a pelear con sus hijos y lo que caracteriza a estas mujeres es justamente esa su maternidad, no solamente frente a los hijos, sino frente a la patria, son madres también de la patria en cierto sentido, ¿o no? Claro, de hecho la patria es representada como una mujer un poco como las que pintaba el pintor Rubens, ¿no? Así bien redonda, con senos abundantes, con caderas amplias, es la imagen de la maternidad que además está profundamente relacionada con los imaginarios de las culturas más tradicionales, ¿no? Más cerca a lo campesino. Sí. La mujer tiene que parir muchos hijos porque ese es su valor y tiene que alimentarlos y tiene que ocuparse de la casa. Con respecto al modelo de la gran madre, yo como feminista tengo ciertos sentimientos digamos, de aceptación, porque si una decide ser madre, no puede dudar que esto es un gran valor, pero de rechazo en el sentido de la manera en que, y esto sí que es cultura patriarcal, la cultura del padre manipula la imagen de la madre, porque somos las grandes madres cuando se nos necesita, pero al mismo tiempo las alcaldías no quieren pagar los costos de la atención de las madres, si hay algún bono lo tenemos que administrar nosotras, lo que significa más trabajo, etcétera, etcétera. Hay un largo etcétera, ¿no? Entonces, sí, es muy discursivo, pero a la hora de un real acceso al poder y de acceso a los servicios, como que se diluye. Y frente a este arquetipo de la gran madre, pero también hay otros arquetipos, ¿cuáles tú más destacas? Bueno, a mí me parece muy interesante que a caballo entre la década de los 80, con las guerrilleras, emerge otro modelo y es el de las mujeres de clase media, las intelectuales que ingresan a la política. Y como es una historia corta, de hace muy poco tiempo, es fácil reconocer nombres verdaderamente importantes para nuestra historia reciente que han contribuido enormemente el acceso y la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? Yo digo que está a caballo entre esa imagen de la madre, la guerrera, con la rebeldía, aunque no era claramente un estereotipo de ruptura de rebeldía, ¿no? Pienso en las primeras diputadas de el retorno a la democracia, ¿cierto? Pienso en las mujeres de clase media de la Unión de Mujeres Bolivianas, donde había muchas mujeres del Partido Comunista, las mujeres del Frente de Mujeres del MIR, Gloria Ardaya, Amalia Decker, Erika Brockman, y un grupo, es un poco injusto no nombrarlas a todas, ¿no? Claro. Pero ellas tienen un cierto perfil parecido, son profesionales, vienen de la clase media o de clase alta, son muy urbanas, muy occidentales, y precisamente por eso en esa misma época se agudiza una ruptura entre las mujeres líderes de los movimientos campesinos indígenas con estas mujeres intelectuales, ¿no? O sea, hay tensiones inicialmente, hay rupturas, hay verdaderos enfrentamientos públicos verbales de debate ideológico, por ejemplo, entre las intelectuales de los partidos, principalmente de los que he mencionado, con las líderes de los comités de amas de casa mineras, con las Bartolinas, también en su etapa fundacional, y parece bien interesante porque refleja las rupturas de nuestra sociedad. Lo pongo como rupturas porque quizás eso es lo que sobresale, pero no habría que
dejar de reconocer que también hubo alianzas importantes, ¿no? Claro, en la Asamblea Constituyente, pero antes de hablar de esas alianzas, hay un tema, tú dices, hay una suerte de mujer rebelde, liderizada por estos intelectuales que pueden encontrar sus raíces en Adela Zamudio, por ejemplo, en otras intelectuales de principios del siglo XX que realmente marcaron historia. Y por otro lado, un poco tú planteas una ruptura con ciertas mujeres de sectores populares. ¿Cuál sería el arquetipo? Es decir, un poco, mi pregunta va hacia este lado. ¿Tú crees que hay diferentes arquetipos de mujeres de sectores más populares o mujeres de sectores más media clase? ¿Dónde entrarían, por ejemplo, las hijas del pueblo de principios del siglo XX? ¿Dónde tú meterías, en qué arquetipo meterías a las del Comité de Amas de Casa que tumbaron dictaduras? Y antes de ellas a las anarquistas. A las anarquistas, comideras, claro, en La Paz, ¿no? Sí. Es decir, ese fue importante como movimiento. Definitivamente, Alejandra, creo que sí, los modelos y los arquetipos cambian según la extracción social y las condiciones socioeconómicas, porque estamos hablando de una pluralidad, no solamente en términos de clases, sino en términos culturales, ¿no? Entonces, obviamente, los valores son diferentes, por lo menos lo que se prioriza, lo que se espera del papel de las mujeres y de su inserción en la política. Entonces, hay unos matices. Estaba pensando en como repaso desordenado a nuestra historia desde las imágenes de mujer en la Revolución Nacional y en una serie de mujeres intelectuales, más bien del ámbito de las artes, ¿no? Marina Núñez del Prado, María Virginia Estenssoro en la novela El Cuento, ¿no? Esta orureña que no recuerdo ahorita su nombre, una mujer que participó intensamente en pirotecnia, en uno de sus libros más conocidos. Inés Obando en la pintura, ¿no? Entonces, hay otros nombres también en la música. Es bien interesante que estas mujeres tuvieron una participación desde la bohemia, sí. Un gran aporte a las artes y una adhesión al proyecto de la Revolución Nacional, pero absolutamente diferenciado, ahorita que hablas desde los moldes diferentes de las Barzolas, por ejemplo, de la misma época, ¿no? Entonces, una Lidia Gayler Tejada, que tiene mucho del arquetipo de la guerrera, tuvo mucho del arquetipo de la guerrera, y que ya en función de gobierno, más que a su pasado de guerrera, ella aludía a su papel de madre, ¿no? Entonces, ahí tienes una transición bien interesante. Estas intelectuales de la década de los 50, las pondría un poco como precursoras de los papeles de las rebeldes posteriores, ¿no? Que se mueven con más facilidad entre las ciencias sociales, la política, la cultura. La creación de imaginarios, sí. Y demás. Ahora, estaba pensando ahorita en otras mujeres que han encarnado también imaginarios, sobre todo en los sectores campesinos, copleras, por ejemplo, doña Encarnación Lazarte, doña Marta Soto, etcétera, que lograron también encarnar otro tipo de imaginarios, pero nuevamente ahí donde tú las... porque son rebeldes en el sentido en que sus coplas pueden trastocar poderes, ¿no? Pero van madres también, tanto así que en los discos aparecen cargando a sus guaguas y demás. Ese imaginario de la mujer rebelde en el sector, en sectores más populares, sectores más campesinos, sectores obreros, ¿cómo tú lo ves? ¿Tú en estos arquetipos, dónde los clasificarías? Me parece que mayoritariamente está vinculado con la lucha por sus derechos, por mejores condiciones de vida, y por ende se mueve más notoriamente en el campo de la política que en el campo de la cultura, ¿no? Está más presente en ese ámbito. Y ahí prima mucho el papel social y el develar las condiciones de vida. Entonces, es un discurso profundamente relacionado con las condiciones de la pobreza y con la demanda por el acceso a servicios, a mejores condiciones de vida. Al respecto, siempre me ha parecido interesante, por ejemplo, en el Comité de Amas de Casa, cómo a partir de una cuestión absolutamente vinculada a las necesidades básicas, a la familia, como las pulperías, hay todo un movimiento de mujeres mineras que empiezan a reivindicar cuestiones políticas, ¿no? Entonces, es interesante respecto a lo que tú decías, cómo se van juntando
las Sí. dos cosas, ¿no? Sí. Pero ahí sí es cierto, y eso me va a llevar a mi siguiente pregunta, es cierto que el tema de la mujer como mujer no aparece en las demandas, ¿no? Son más temas sociales, económicos. Porque hay un políticos. discurso político, digamos, estos, como les estamos llamando imaginarios, estos modelos de mujer, no se construyen en el aire, sino que responden a una palabra que desde el enfoque de género y desde la política es clave, que son las relaciones, ¿no? Las relaciones entre mujeres y hombres, las relaciones entre mujeres, por supuesto, Claro. y esta respuesta al entorno social, al entorno político e histórico en definitiva, ¿no? Entonces, iniciábamos la conversación cuando tú decías hablemos de las mujeres y el machismo. Sí, bueno, no es que las mujeres somos machistas porque, no sé, nos despertamos un día y se nos ocurrió que los hombres son lo máximo, sí, sino que somos parte de un engranaje social que educa a mujeres y a hombres de una manera determinada. Entonces, claro, al hacer política y una política preponderantemente masculino, que ha cambiado, ¿no? Que ha cambiado. Está cambiando cada vez más, además. Creo que lo correcto es decir, está cambiando, no ha cambiado. Sí. En los últimos años, obviamente, el desempeño de las mujeres se adapta, se ajusta a eso, pero sigue siendo un desempeño profundamente interpelador y de hecho la misma sociedad patriarcal se, entre comillas, defiende, ¿no? El acoso político, Claro. el que las reglas del juego político no cambien, las reuniones preponderantemente masculinas hasta altas horas de la noche, los Es muy requisitos difícil. para participar, etcétera. Todo eso, aunque no sea explícitamente excluyente para las Es mujeres, excluyente. al final termina por Es ser, excluyente. ¿no? Yo muchos dirigentes cuando les entrevistaba decía sí, pero yo no puedo ir a una reunión a las 10 de la noche en un boliche porque ahí todo el mundo va a empezar a hablar de mí, pero es ahí donde se toman las decisiones. Entonces, implícitamente está excluyendo. Lo que nos lleva al último tema que quería preguntarte, ¿cómo ves los arquetipos hoy en día en el marco de un Estado plurinacional que discursivamente se dice despatriarcalización? E insisto en lo discursivamente porque yo creo que ahí hay grandes contradicciones. ¿Qué arquetipos de mujeres puedes encontrar? Pienso, por ejemplo, hay un sector del que hemos hablado hace un rato muy importante, las Bartolinas, hay un sector más vinculado a la gestión gubernamental, hay un sector más académico, hay otro sector más vinculado a los movimientos sociales. Pienso también en mujeres indígenas de tierras bajas que están construyendo otro imaginario. ¿Cómo tú ves, cómo clasificarías todos estos grupos de mujeres? Es bien interesante porque hay un mosaico que responde al mosaico de sociedad que somos, ¿no? Yo tengo la impresión de que el desempeño político de las mujeres, particularmente del movimiento campesino indígena afín al proyecto del MAS, sigue siendo el de la guerrera madre, que es una militante obediente que se cuadra ante el caudillo, ¿no? Sí. Me parece bien interesante y anecdótica la relación, por ejemplo, entre el presidente Morales con doña Silvia Lazarte y con varias de las líderes cocaleras, ¿no? Claro. Que son muy fuertes, que tienen un gran peso avalado por su historia en el movimiento y que tienen esta relación un poco de maternidad y de sustento y soporte con el caudillo, lo cual obviamente no inhibe su rol político, pero sí claramente les recorta su papel propio, Claro. porque está supeditada al proyecto y a quienes llevan adelante el proyecto, que, casualidad, son solteros. Además, y ahí donde entran las Bartolinas, por ejemplo. Y ahí las Bartolinas entran con una visión muy jerárquica de ejército, ¿no? De la lealtad, la jerarquía y la obediencia al proyecto. En bueno, hemos hablado de las intelectuales, me parece que hay ya a estas alturas un arquetipo también de las feministas, ¿no? Se representa estereotipadamente a las feministas como mujeres de clase media, bastante viriles también, ¿no? Y contestonas, poco cuidadas en su aspecto físico. ¿Estás pensando, por ejemplo, en las mujeres creando? Estoy pensando en las mujeres creando como un extremo, porque las mujeres creando
han construido una imagen desde lo grotesco basada en una estrategia permanente de confrontación permanente. Pero digamos eso está estereotipado ahora, sí, pero tiene un origen bien interesante en las primeras décadas del siglo XX, cuando las sufragistas comenzaron su trabajo y su presencia en la sociedad, demandando el derecho al voto y creando los ateneos femeninos. Entonces, estas mujeres, por ejemplo, se vestían con chaqueta, con corbata, ¿no? Se cortaban una melena bien corta, la famosa melena Lagarzón, sí, etcétera. Entonces, tenían una imagen físicamente un tanto andrógina y, como me dijo una vez una mujer maravillosa, que fue doña María Luisa Sánchez Bustamante, gran luchadora del Ateneo Femenino en La Paz y sufragista, dice, yo tenía mucho cuidado de no aparecer públicamente como feminista, porque las feministas no se casaban. ¿No? Entonces, yo creo que ese es como el origen y el estereotipo se mantiene, llevado al extremo por el modelo de las mujeres creando, pero si tú dices feminista en un grupo más o menos heterogéneo, inmediatamente dicen, ay no, esta es una come hombre, ¿no? Claro, esa es la cosa. Entonces serían más o menos las rebeldes actuales. Tenemos a las madres, al modelo de la gran madre, las rebeldes, y las otras mujeres. Por ejemplo, hay un fenómeno, bueno, pero para eso necesitamos todo un programa, porque ya se nos está acabando. Las jóvenes, ¿dónde están entrando? ¿Se está creando, tú crees, otro tipo de arquetipo, otro tipo de imaginarios? Sin lugar a dudas, porque eso está absolutamente vivo y acompaña a la sociedad. Yo, como comprenderás, ya tengo edad como para tener hijas grandes y nietas, y no se me ocurriría en ningún momento decir, como mucha gente suele decir, los jóvenes de hoy no tienen ideales o no se interesan. No, o sea, es mentira. Claro. Lo que pasa es que son intereses e ideales distintos, y desde su diferencia ellas están construyendo sus propios modelos, ¿no? Claro que sí. Y para terminar, ¿cómo tú ves a las mujeres, por ejemplo, de tierras bajas, a las indígenas de tierras bajas que han liderizado, por ejemplo, el tema del TIPNIS, que a mí me ha parecido que ahí surge un nuevo modelo, una nueva forma de, un nuevo imaginario de mujer al final? Claro, a partir de ahí las reconocemos, porque ellas llevan cientos de años, ¿no es cierto? Pensando también en estereotipos, yo me gustaría referirme a las guaraníes principalmente, porque en el pueblo guaraní hay un fenómeno súper interesante que es, por un lado, colectivo y por otro lado, se puede diferenciar con las mujeres. En lo colectivo, el pueblo guaraní diseñó y efectúa una estrategia de alianzas y de confrontaciones muy particular y muy diferente a las estrategias políticas de los pueblos de tierras altas, ¿no? Totalmente. Son mucho más negociadores, lo cual no quiere decir que dejan de lado sus principios, pero manejan las relaciones con un discurso multívoco, con una tendencia mayor hacia las alianzas y dejan la confrontación para el final, no van directamente a la confrontación. Entonces, eso marca también el papel de las mujeres, ¿no? Es más bien un papel en donde no está de buenas a primeras el modelo de la guerrera, sino es quizás más colectivo también y más matizado, ¿no? Pero fue interesante en lo del TIPNIS que ellas asumieran la delantera, ¿no? Ellas fueron las que agarraban, luchaban, estaban adelante. Bueno, eso lo aprendieron de las cocaleras, porque recuerda que en la década de los 90 y los primeros años del 2000, las mujeres del Chapare iban siempre por delante, ¿no? Sí. Y los líderes llegaban después para firmar el convenio. Es fascinante, yo creo que hay que empezar a retomar esos arquetipos y empezar a ver qué imaginarios están corriendo como ideas, pero también como instituciones que se están empezando a poner en pie hoy en día. Pero se nos ha acabado el tiempo. Carmen, mil gracias por estar con nosotros y mil gracias a ustedes por acompañarnos.